días, gracias por venir. El agradecido soy yo de visitar Guayaquil y Ecuador. Les cuento un poco, digamos, yo soy médico, especialista en diagnóstico por imágenes, y en el año 2018 adquirí la tecnología Conbin y bueno, junté un poco de experiencia y les vengo a mostrar por qué, digamos, deberían hacerla en algunas patologías, en algunas regiones, a diferencia de la tomografía convencional, que obviamente también es un buen método de estudio, pero creo que este es mejor. Entonces, ¿cómo vamos a hablar? Vamos a hablar, en la charla va a estar, primero introducirles un poquito qué es Conbin o ascónico, es lo mismo, son sinónimos, comparar la tomografía Conbin con la multicorte, cómo procesamos el oído y cuáles son los beneficios, poder ver un poco de casos clínicos, alteraciones congénitas, infecciones, trauma, tumores, ver bien lesiones de alta resolución con el Conbin en la platina y en el estribo, y valorar implantes y prótesis. Y por último, algunas cositas de macizo facial y terminar. Bueno, esta tecnología Conbin la desarrollaron Mosso, Tomás y Tacconi en el año 94, son italianos. Siguiente. Empezó con los dientes, la odontología, después pasó a la maxilofacial, siguiente. Después pasó al oído, a la nariz y a la garganta, y hoy está en músculo esquelético. Yo creo que en unos años va a pasar al resto del cuerpo. O sea, es la evolución de esta tecnología. Esto es cómo trabaja un tomógrafo multi-slice. Hace cortes en espirales y hace un procesamiento de la imagen y se adquiere en el plano axial, adquiere en un solo plano. No sé si todos conocen cómo funciona un tomógrafo, pero el tomógrafo multi-slice, no el Conbin del cual vine a hablar, hace un barrido en espiral y después se adquiere por los cortes axiales, y los cortes coronales o los sagitales necesitan un procesamiento. En cambio el Conbin no, el Conbin tiene un ascónico y hace un solo giro, hace 360 grados y a partir de eso hace un volumen de la región a estudiar que después se procesa en los distintos planos. Siguiente. Así que técnicamente ya son distintos. ¿Cuáles son las ventajas del Conbin? Alta resolución de imagen, cortes muy finos, desde 0,1 milímetros. El manejo de los datos de ese cono a la placa digital es isotrópico, o sea que cuando reconstruimos no perdemos calidad de imagen. En cambio, el tomógrafo multi-slice sí pierde calidad en la reconstrucción. Tenemos menos artefactos metálicos, baja dosis y como desventaja, bueno, un poquito de falta de resolución en las partes blandas. Trabajamos por ahora con un campo de visión pequeño, el field of view es muy pequeño porque empezó en los dientes y se va agrandando con el correr de los años y es muy sensible al movimiento. Siguiente. Entonces, multi-slice, ¿qué tiene de bueno? El tomógrafo que están en los hospitales adquiere muy rápido, menos de 5 segundos. Imágenes rápidas, reconstrucción y reformateo. Pero tiene estas desventajas, por lo menos para el oído. Resolución espacial de 0.23 a 0.6, artefactos metálicos más evidentes, irradia más y menos calidad de reformateo. En cambio el CBCT, estas son las desventajas. Es un poco más lento, tiene mayor tiempo para reconstruir y tiene el field of view pequeño, que es que les dije, el máximo que podemos hacer es hoy 21x19. Pero como cosa buena, tiene una resolución espacial mucho mejor que el otro 0.15 contra 0.23, menos artefactos al metal, menos dosis y mayor calidad en las reconstrucciones. Siguiente. Entonces acá tenemos una imagen de un tomógrafo convencional, un multi-slide. Entonces, esta es la imagen axial, que es como va cortando el tomógrafo. Y fíjense que tanto en un corte sagital o en un corte coronal se pierde un poco la calidad. Esto no pasa con el Conbin, siguiente, donde vemos que en los tres planos la calidad de la imagen es la misma. Es una ventaja muy importante, sobre todo para el oído donde hay estructuras tan pequeñas. Siguiente. Con respecto a la dosis, miren, un multi-slice tiene entre 300 y 400 miligray por centímetro o 0.8 de milisievert. Para que tengan una referencia, una placa de tórax es 0.05 milisievert. En cambio, el Conbin tiene entre 70 y 110 miligray, es casi un cuarto.
y 0,20 milisievert. O sea, si hay que hacer una tomografía a un chico, yo no dudaría en hacerla en un COMBIN. Siguiente. Y acá tienen la imagen, una reconstrucción coronal que dijimos que pierde calidad de imagen, se irradió 0,92 milisievert, y en el COMBIN, que se ve en tubo de ventilación, 0,2 milisievert. Entonces, si yo tuviera que decirles en el oído por qué tenemos que hacer COMBIN, por tres cosas quizás, o cuatro, pero las tres más importantes son alta resolución. Fíjense cómo se ven las cruras. Es una imagen no muy fácil de conseguir en un multislide, sin irradiar mucho. Es muy sensible a la densidad ósea. Ven perfectamente los focos de otosclerosis. No hay que hacer absolutamente nada. No hay que medir, no hay que poner ROIs, no hay que hacer curvas. Se ve espontáneamente el otosclerosis. Y por último, podemos ver el metal y da muy poquito artefacto. Siguiente. Bueno, procesamos el oído siguiendo en el corte coronal el conducto semicircular lateral y en el sagital también. Ahora vamos a ver la imagen que nos da. Y en el corte coronal, siguiendo el conducto auditivo interno. Eso es para vos, Jorge, que ayer estuvimos practicando. Siguiente. Entonces, el axial nos va a dar la imagen de huevo frito, del conducto semicircular lateral, y el conducto auditivo interno perfectamente identificado en el coronal. Siguiente. Tenés que ir pasando ahora, porque lo que hice fue poner imágenes de cómo quedan las imágenes. Anda pasando despacio así, para que vean cómo se ve un oído. De esta forma queda, de esta forma lo vemos para informar, de esta forma le llega al profesional en formato digital. Eso era en plano coronal, ahora les puse algunos ejemplos en plano axial. También tenemos la posibilidad de hacer reconstrucciones tridimensionales. Fíjense la cadena ocicular, los conductos semicirculares, dependiendo de lo que uno quiera analizar, si hay una tumoración o lo que fuera, para hacer alguna presentación o para orientarse quirúrgicamente. Siguiente. Entonces vamos a hablar un poquito de los casos que yo fui juntando con el tiempo, entre alteraciones congénitas, infecciones, trauma, como para que vean. Siguiente. Esta es una dehiscencia del conducto semicircular superior. ¿Y cuál es la bondad que tiene el COMBIN? Así como podemos orientar los cortes para cualquier lado, los hacemos específicamente para ver la dehiscencia. Entonces, es una bondad que tiene esta tecnología, a diferencia de la otra, que cualquier procesamiento hace perder calidad y no podemos hacer todos. Siguiente. Después tenemos una malformación de Mondini, una dilatación del acueducto. Siguiente, por favor. Y ahí vemos una cóclea normal con el modiolo y una displasia coclear con un modiolo displásico. Siguiente. Este paciente tenía microtia, genesia del CAI derecho, se ve, de este lado está y de este lado no está, con una displasia de la cadena, con imágenes buenas para hacer el diagnóstico. Una displasia de Junke, de la rama larga, fíjense, este es el lado sano. Siguiente. Otra displasia con una diastasis cudostapediana. Siguiente. El otro lado es normal. Acá una ausencia de la rama larga, no sé si es displásico, no me acuerdo, o si es por algún proceso infeccioso. Del otro lado es normal. De este lado estaba y de este lado no. El paciente tenía una hipoacusia de transmisión. Entonces, siguiente. Esta es una exostosis del conducto auditivo, en este caso asociado a queratosis. Siguiente. En este caso, dehiscencia del acueducto y falopio. Este es el acueducto y por acá va el nervio facial. En este caso tendría que estar contenido por hueso. En este caso se cae el nervio y cuando se cae se apoya y se adhiere al estribo. Entonces es un diagnóstico de alta resolución, ¿no es cierto? O sea, hacer este diagnóstico y ya se ve que tiene una disposición anómala el nervio facial. Pero bueno, está justo pegado al estribo, el paciente tenía hipoacusia. Sigue. Otro ejemplo, donde se ve que está cayéndose el facial asociado a exostosis y ahí también vemos cómo se está apoyando la cadena ocicular. Siguiente. Este paciente tenía una digenesia de la cadena y un trayecto aberrante del facial, discurría por la fosa oval y ascendía por el promontorio. Y fíjense que no se ve acueducto de falopio.
Siguiente. Otro trayecto aberrante. Y lo vemos perfectamente. Completamente anómalo. Siguiente. Erosión ósea, secundaria a un proceso infeccioso. Se ve una diastasis entre la articulación inculta pediana por erosión, ya sea o de la cabeza del estribo o de la porción más distal de la rama larga del yunque. Siguiente. Otra erosión, discontinuidad de la cabeza, de la cadena osicular, perdón. Siguiente. Otra erosión. Fíjense que le falta un pedazo acá a este hueso, que es el yunque. Eso hace que no se pueda transmitir el oído para los que no son otorrinos, ¿cierto? O sea, siguiente. Bueno, una otitis serosa bilateral. Fíjense, esto se ve muy bien también en la otra tomografía, pero en este caso les muestro una imagen de Convin. Siguiente. Y una timpanoesclerosis. Fíjense este tejido, este granuloma calcificado en relación entre la membrana y la cadena osicular. Siguiente. Es muy bueno también para el trauma. Esta es la disposición normal de la articulación entre el yunque y el martillo. En este caso, fíjense que hay alteraciones de esa morfología. Los huesos están desplazados. Es muy frecuente verla en el traumatismo cefalocraniano. Otro ejemplo, una completa disrupción de la articulación. Siguiente. Y en este caso, una fusión entre el yunque y el martillo, una anquilosis que se ve perfectamente. Del otro lado, la articulación normal. Siguiente. Bueno, como dijimos en el trauma del peñasco, podía identificar perfectamente los fragmentos. En este caso ya tenía una consecuencia de una laberintitis osificante. Siguiente. El colesteatoma, que también se ve muy bien en la otra tomografía, sobre todo son grandes, por una dehiscencia del tegmen timpánico, y en este caso se sobreagregaba una fístula al nivel del conducto semicircular lateral. Otro colesteatoma, fíjense cómo este tejido va erosionando y va fagocitando a los huesos de la cadera osicular, a la pared lateral, al tegmen timpánico, se lleva puesto todo lo que tiene en su camino. Otro ejemplo, fíjense que hay osteólisis en el tegmen timpani, osteólisis en la pared lateral. Se come también el hueso a nivel del acueducto de Falopio. Siguiente. Son lesiones muy agresivas que producen erosión ósea. En este caso, otra fístula con el conducto semicircular lateral. Siguiente. Y un ejemplo de un globus timpánico. Es una tumoración que se pega ya al promontorio. Un paciente con displasia fibrosa, con hipoacusia mixta. Fíjense que no tiene casi cavidad de oído. Siguiente. Y complicaciones por trauma, por infecciones, calcificaciones del laberinto. Se ve muy bien. Es una máquina que deja ver muy bien en la densidad ósea, la presencia o la ausencia. Siguiente. Otro ejemplo de laberintitis osificante. Siguiente. Una descencia del tegmen timpánico con una fístula del SR. Siguiente. Y ese me tocó hace poco, un tumor del sacro linfático. Siguiente. Ahora viene como la parte donde necesitamos más resolución para valorar la platina, el estribo. Y acá el Convin es muy bueno. Siguiente. Y les quiero demostrar por qué. Lo primero que hacemos es, una vez que adquirimos el volumen, procesamos los cortes siguiendo a la platina. Tanto sean cortes que siguen en los ejes longitudinal y perpendicular. Lo hacemos en axial, en coronal y también en sagital. Fíjense que ahí se ven los dos puntitos de las cruras. Siguiente. Ahí es como se procesa. En este caso estamos midiendo 0,3. Hasta 0,3 es una medida aceptable. Siguiente. Y nos permite ver esta imagen en la reconstrucción. O sea, es una imagen de alta definición de la superestructura del estribo. Podemos ver la platina, podemos ver la crura anterior, la crura posterior, el cuello y la cabeza del martillo. Y nos permite hacer diagnósticos como esto. Es un paciente normal y este paciente tenía una crura monopodal. Entonces, es importante tener imagen de alta definición y esta tecnología lo deja ver. Siguiente. Otro ejemplo, con una alteración en la morfología del estribo. Tenía varios fragmentos, fíjense que es completamente dismórfico. Estaban las cruras, pero hay como una osificación. Lo informamos como un estribo tipo bipartito.
Siguiente. Otro ejemplo de una crura monopodal, tiene solamente una rama, la posterior, con una hipoplasia con la pirámide y aplasia en la platina, ¿sí? Porque obviamente no tiene crura anterior y no tiene platina. Siguiente. Otro ejemplo de una aplasia en la platina, fíjense que es gruesa, completamente densa, más densa adelante, bien densa en el coronal, no es normal. La platina debe ser gris a lo sumo, pero no tener alta densidad, si no es una platina anómala. Siguiente. Una genesia de platina con una crura anterior que alcanza el fondo de la fosa oval, es lo único que se ve, y la posterior que llega al sinus timpánico, no articula con nada. Siguiente. Otro ejemplo de crura monopodal, la ven perfectamente, es la única que le queda. Siguiente. Otro ejemplo, en este caso, en el coronal parece que llega normal, ¿no es cierto? Pero cuando lo vemos en el plano axial vemos que las dos cruras están como pegadas y forman una sola. Esto es un paciente normal, se los puse como para que lo tengan de referencia, sobre todo los que no son otorrinos. Siguiente. Otra hipoplasia de la platina. Fíjense, la única parte normal es bien la región central, pero es una platina muy chiquita, completamente hipoplasia. Y poco de siguiente. Y acá vemos la arteria estapedial persistente, discurre en relación a la crura anterior, ahí se ve perfectamente. Es un diagnóstico bastante difícil porque necesita precisión. Otra aplasia de platina, acá tenía una genesia de conducto auditivo externo y de oído medio. Siguiente. Y un paciente con una genesia completa de estribo. Siguiente. Un ejemplo de calcificaciones en la platina, secundario a infección, timpanoesclerosis. Se ven toda esta irregularidad en la platina, completamente irregular en relación a las platinas que vimos antes. Siguiente. Y pasamos a la disminución en la densidad ósea a nivel antefenestral. Se ve muy bien la autoesclerosis, el oído derecho es normal, el oído izquierdo tiene autoesclerosis fenestral. Siguiente. La autoesclerosis, como les dije, la vemos muy bien. Fíjense cómo afecta a la platina. Siguiente. Ahí se ven todos los focos. Siguiente. Este es un caso raro donde se extiende hacia la parte posterior de la platina, afectando la crura posterior y hacia distal. Pero bueno, no deja de ser un foco de autoesclerosis. Siguiente. Bilateral, grado 1. Perfecto, no alcanza la espira media. Siguiente. Grado 2. Este es grado 1 todavía. Siguiente. Ahí ya la autoesclerosis contacta con la espira media en ambos lados. Siguiente. Ahí se ven ya grado 2C, son focos no confluentes pericocleares, como se ve perfectamente. Siguiente. Otro 2. Ahí se ven perfectamente las diferencias en la densidad pericoclear. Siguiente. Y bueno, ya cuando es circunferencial, ya pasa al grado 3. Siguiente. Ven perfectamente cómo rodea completamente a la cóclea. Siguiente. Y pasando a la última parte, con los implantes. Siguiente. Como dijimos, una de las bondades es que no genera mucho artefacto, a diferencia del otro tomógrafo. Podemos evaluar el implante coclear. ¿Qué evaluamos? Bueno, evaluamos la disposición del implante, cómo va recorriendo las espiras, si alcanza o no el vértice y si hay o no electrodos fuera de la cóclea. Siguiente. Y acá vemos un corte de anatomía patológica donde muestra la escala timpánica y la escala vestibular y cómo, haciendo un procesamiento parecido al que hacemos con el estribo y la platina, podemos evaluar si el implante está correctamente ubicado en la escala timpánica, que es donde debe circular. En este caso vemos que está correctamente ubicado. Siguiente. Otro ejemplo de un implante correctamente ubicado. Siguiente. Siempre debe ir como pegado al piso. En este caso, los doctores nos piden que midamos la distancia de la cóclea para poder calcular la longitud del implante. Siguiente. También hay casas comerciales que nos dan un software para usar dependiendo de la marca del implante. Y acá vemos cómo pasa algo que, digamos, al final de la espira basal,
el implante no se queda pegado al piso, se pasa a la escala vestibular y esto lo denominamos una translocación de implante. De hecho, además, es un electrodo fuera de la cóclea, pero bueno, lo usamos para hacer este tipo de valoración. Siguiente. Y otro ejemplo donde está pegado la espira basal y al final se genera la translocación. Siguiente. Lo mismo pasa acá. Siguiente. Lo mismo pasa ahí. Siguiente. Otro electrodo que queda afuera. Siguiente. En este caso se generó un daño poniendo el implante, se generó una fístula del conducto semicircular lateral. Siguiente. Y en este caso el implante quedó todo, el espira basal, todo arrugado. No alcanza la espira media y no alcanza el vértice tampoco. Siguiente. Este paciente tenía un implante y tuvo un traumatismo craneano. Evaluamos que se había desplazado el imán. Radiológicamente no quedaba claro, pero estaba muy separado y un poco desplazado. Siguiente. Y pasando a las prótesis en la estapedectomía, lo mismo, valoramos si se alcanza perfectamente la ventana, si protruye o si está bien ubicado o si no llega. Muchas veces, siguiente, les voy a mostrar algunos casos clínicos. En este caso, se hizo o se adhirió el pistón demasiado posterior y el paciente no tenía hipoacusia, así que esa creíamos que era la causa, fue operado y tuvo éxito. Siguiente. Otro paciente que le pasa un poco lo mismo. Siguiente. En este caso hay una extrusión protésica. Medimos bien la distancia y hablamos con el profesional, tratando que no se genere ningún problema, pero bueno, lo decimos exactamente que quedó extruido 1.27 milímetros. Siguiente. Otro ejemplo de extrusión. Siguiente. Otro ejemplo. 2,69. Siguiente. Y después tenemos a la protrusión de la prótesis. Cuando ingresa, en general se considera hasta 1 milímetro que puede ingresar, pero muchas veces ingresa más. Siguiente. Y no estaría hablando de una buena colocación. A veces las prótesis se fijan, ya sea porque se genera un granuloma, porque obviamente no deja de ser un cuerpo extraño. Muchas veces progresa la enfermedad de base. La mayor cantidad de estapedectomías se hacen por otoesclerosis, es una enfermedad que progresa y termina fijando la prótesis. Siguiente. Otro ejemplo, con todo este tejido anómalo rodeando el pistón. Siguiente. Otro ejemplo, no debería haber tanto tejido, se debería ver, como les mostré en el primer caso, el pistón solamente. Siguiente. Otro ejemplo, todo este tejido genera adherencias y hace que el pistón se mueva menos. El paciente tiene hipoacusia, de hecho está un poquitito protruido, pero bueno, era 0,73. Siguiente. En este caso, la protrusión de la prótesis generó una fístula perilinfática. Fíjense la presencia de aire. Siguiente. Y para hablar un poquito de macizo facial, la verdad es que tiene las mismas bondades que el oído. Siguiente. Tenemos en Convin, la dosis es de entre 60 y 75 miligray por centímetro, 0,15 milisievert, y en Multislice entre 150 y 200. Siguiente, o sea que el paciente se expone menos. Y después, son imágenes para dar clase, para mostrar en general cómo lo vemos. Siguiente. Una sinusopatía aguda, una crónica, como se ven los complejos de y tiene una buena calidad de imagen por tener baja radiación. Siguiente. Vemos perfectamente la sinusopatía por procesos apicales. Siguiente.
o las fístulas que se generan, en este caso, por las extracciones dentarias. Un tumor de un mucocele maxilar superior derecho. Un ejemplo de displasia fibrosa. Este paciente, bueno, hicimos como un experimento porque la displasia le estaba invadiendo la órbita. Le hicieron una resección y le hicimos el estudio porque querían medir bien el implante para cubrir la calota. ¿Sí? Los traumatismos los vemos muy bien. El macizo normalmente es muy importante ver en los traumatismos el nervio, sí, el nervio infraorbitario, si es hernia o no, la grasa, etc. En los traumatismos nasales lo mismo, tenemos una buena calidad de imagen. Siguiente. Perfectamente vemos la disposición de la fractura, qué parte del hueso propio afecta o no. Siguiente. También, fíjense, este paciente tuvo un traumatismo por un golpe de puño, por una reconstrucción, por un maxilofacial. El implante genera muy poquito artefacto. Se marcó el nervio dentario para ver cuán cerca habían quedado los tornillos, porque tenía como disestesias en la cara. Siguiente. También podemos evaluar la articulación temporomandibular y hacer estudios de cine. Yo me ayudo mucho de la fluoroscopía no solo para ver en forma dinámica las articulaciones, sino también a veces para orientarme para inyectar la articulación y poner contraste, ya sea la temporomandibular, en la muñeca, en la rodilla. Siguiente. Entonces, como conclusión, les quiero decir que, digamos, la tomografía con BIM, como vieron, tiene alta resolución de imagen. Es excelente en la reconstrucción multiplanar por manejar datos isotrópicos. No pierde calidad de imagen en el plano coronal, en el sagital, en el oblicuo, en el plano que lo quieran reconstruir. Tiene baja dosis de radiación y produce muy pocos artefactos al metal. Entonces, obviamente, teniendo la posibilidad de hacer un oído en un CONBIN, como conclusión les acabo de mostrar por qué no hay dudas que para mí hay que hacerlo de esta forma. No quiere decir que el otro tomógrafo sea malo, simplemente que este tiene estas ventajas por sobre el multislice. Bueno, espero que les haya gustado, haber sido claro. Tengo un canal de YouTube que lo hice cuando estábamos todos encerrados en la pandemia. Y bueno, les agradezco que me hayan escuchado y espero que les haya gustado la charla.